Estados Unidos nació de un modo muy manso, huyendo del catolicismo en Europa, y luego va a hacer un cambio en su historia. Va a hablar como un dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Lo recordáis? Satanás. Pues, a pesar de todo, recordemos que esta profecía dice algo muy, muy concreto. Nos pinta el panorama ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios auténtico. Y no debemos olvidar esto. Se nos está hablando aquí de papado, de Estados Unidos, pero sobre todo se está pintando el panorama contra el pueblo auténtico de Dios. Y precisamente es algo que ya se está fraguando y que dentro de poco vamos a contemplar y a vivir quizás. ¿Qué es el hablar de una nación? El hablar de una nación es precisamente los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento precisamente en su Constitución. Es el fundamento de su política. Y la predicción de que hablará como dragón después es que hay un cambio allí. Algo va a hacer muy importante esta nación. Dice que ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia, ¿qué autoridad tenía? ¿Recordáis? Era un poder muy fuerte. El Vaticano durante toda su historia ha sido un poder arrollador. Pues este poder, esta segunda bestia, algo parecido va a hacer. ¿Y qué va a sacar entonces? Pues lo mismo, la intolerancia que tenía también el Vaticano. Vamos a ver otra que nos dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia lo que provoca es que se adore a la primera bestia. La autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje a la primera bestia. ¿Y eso será cuándo? Pues después de que la herida mortal es sanada. Vamos a ver aquí algo. Hechos consumados, nada más. La herida mortal, ¿ha sido sanada o no ha sido sanada? Juan Pablo II con Ronald Reagan. Puesto un ¿no? Bill Clinton ¿con quién? Con Juan Pablo II. George Bush, presidente actual, con Juan Pablo II. Si hemos leído la carta de 1945, esto era impensable, ¿verdad? Por supuesto. Y esta es la culminación. Todos sometidos ¿a quién? Al Vaticano otra vez. Y estamos hablando de Estados Unidos. ¡Qué gran cambio ha hecho! La profecía lo pronosticaba. Cordero, pero pasa como dragón. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora un escrito de la profetisa Ellen White en el libro El conflicto de los siglos, página 649. Vamos a ver qué remarcamos aquí. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Casi nada, ¿eh? Lo que está diciendo aquí es muy fuerte. Desgracias que van a ir pasando en este mundo y alguien van a ser culpados por ello. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina, está hablando de ministros del Evangelio, de predicadores, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará
a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal. ¿Cuál era el día de reposo papal? El domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. ¿Estáis de acuerdo en esto? En todos los países solo se nos habla de que políticos corruptos, vemos los tejemanejes de la política que dan asco, al final dan asco. Pues ya ves cómo todo se está cumpliendo. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hago un momento de parón aquí. El dragón, ¿sabéis quién es? Satanás, por símbolos. La mujer. Bíblicamente hay dos mujeres. Una que es pura y la otra que es una gran ramera, llamada Babilonia. Símbolo de dos iglesias. Una iglesia buena y la otra que no precisamente. ¿Y qué hacen? Pues juntos, esos dos malos poderes hacen guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y entre ellos, ¿qué mandamiento destaca que han sustituido ellos, como vimos la semana pasada? El sábado. El sábado se pisa, pues por tanto se persigue a ese pueblo que guarda el sábado. Y se les va a aplicar a ellos un montón de desgracias. Pues bien, vamos a ver un poco, o nos vamos a preguntar, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el 666? ¿Qué es ese decreto que prohibirá comprar y vender? Incluso un decreto de muerte para quien no haga caso a eso. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Como hemos visto anteriormente, el signo de la autoridad papal, ¿cuál es? El domingo. Es su gran marca. En la antigüedad, la nobleza o realeza no firmaban documentos como nosotros ahora hacemos. Los decretos se sellaban. Aquí tenemos una imagen. Ejemplos de sellos con texto especular de época romana. Sello de bronce de Herculano, siglo I, sello de oro de Roma, siglo III. La utilidad del sello quedaba así reforzada y explicitada. Recordemos que estos sellos se utilizaban, tal como Suetonio comenta en la biografía de Augusto, para autentificar sus escritos y edictos. Era utilizado por el propio emperador en el caso que nos ocupa, y por el tipo de inscripción que posee, el sello era utilizado por un legado imperial en el territorio. Ya veis cómo se marcaban las cosas, ¿eh? Con sellos. Era el signo de autoridad. Pero fijaros cómo precisamente ley y sello va unido. No se pueden separar. ¿Pots apretar, sisplau? En un sello encontramos tres cosas distintas: el nombre o título descriptivo de la persona o poder que utilizaba el sello, el territorio que abarcaba y el derecho de gobernar que tenía. En el caso del papado, ¿qué sería? Vamos a verlo ahora. El nombre, Papa, curiosamente también se adjudica todos los títulos del emperador Rey Sol del Imperio Romano, y además adoptó su día sagrado, que ¿recordáis cuál era el día de los paganos romanos? De adoración al sol, precisamente, el domingo. Pues ese día lo adoptó el papado,